Amables oyentes, hermanos en Cristo, vamos a leer la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Es una pequeña carta de 25 versículos y vamos a leer desde el primer versículo hasta el versículo 10. Filemón, primer versículo, capítulo 1, porque no tiene capítulos, capítulo 1, digamos, hasta el versículo 10. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Por ahora vamos a dejar en esta parte la lectura de la palabra de Dios. Vamos a hacer algunas consideraciones, algunas reflexiones acerca de este personaje Onésimo. Onésimo, un esclavo prófugo. Decía el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, precisamente a los que vivían en la ciudad de Roma, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. La recepción de una hermana, de un hermano a la comunión tiene que motivar y ser motivo principal buscar la gloria de Dios. Pero es el amor en Cristo el que nos lleva y nos enseña, porque dice como también Cristo nos recibió, que debemos recibir a los hermanos. Y usamos este texto porque precisamente vamos a ver un personaje por quien el apóstol Pablo imploró, como dice en el versículo que hemos leído, el versículo 9, más bien te ruego por amor. Todas vuestras cosas sean hechas en amor, dice la Escritura. Vamos a empezar a meditar sobre Onésimo, el esclavo prófugo. Se dice que las epístolas, las cartas a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y la carta personal a Filemón, que acabamos de leer 10 versículos, fueron escritas durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, porque sabemos que fue 2 veces encarcelado, pero en el primer encarcelamiento él fue liberado. Y estas cartas que acabo de mencionar fueron escritas en el primer encarcelamiento desde la prisión de Roma, posiblemente el año 62 de nuestra era, como tenemos la costumbre, solemos decir de nuestra era, es decir, después de Cristo, el año 62. Filemón y Onésimo, de acuerdo a Colosenses capítulo 4, versículo 9,
vivían en Colosas. No vamos a considerar toda la carta porque tiene abundantes y riquísimas enseñanzas para nosotros. Pero no vamos a considerar toda la carta, sino más bien al principal personaje de la misma, al hombre que motivó que se escriba por la mano misma de Pablo esta epístola. Pero el considerar al personaje principal no nos lleva a dejar de decir que esta carta íntima del apóstol Pablo es no solo un tesoro espiritual por las lecciones que encierra, pero dentro de la ternura de sentimientos que destaca, asoma el bello carácter de un hogar cristiano que el de Filemón, cuyo nombre significa amigable o afectuoso. Eso significa Filemón. Hay un hogar cristiano bello que lo componen Filemón, la amada Arpia, donde se practicaban a diario las excelsas virtudes de un hogar hospitalario. Eso podemos colegir al leer los versos 5 al 7. Porque oigo, decía Pablo, allí en la cárcel de Roma, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¡Ah, qué hermoso! Se siente la fragancia hasta aquí, una exquisita fragancia del hogar de Filemón, de Apia, donde se hospedaba a los creyentes, a los viajeros que llegaban de otras latitudes. Y, sin duda alguna, se llevaba en ese hogar a cabo un testimonio ejemplar, porque eso lo rescatamos al leer los primeros 2 versículos. Era un testimonio ejemplar. Todo viajero, todo visitante que recibía hospedaje en esa casa, en la casa de Filemón, salía de allá para cantar a los 4 vientos y decir: qué testimonio tan lindo que tienen en ese hogar. También florece el testimonio de Onésimo. Onésimo quiere decir útil o provechoso. Ahora, mucho se ha escrito, hasta novelas, respecto a esta epístola a Filemón. En casos algunos se han puesto añadiduras que la escritura no dice. Otros han exagerado muchas cosas. En algunos casos han minimizado el valor de muchas cosas preciosas que hay en la epístola. Pero sin duda alguna, aquí se siente la exquisita fragancia de un hogar cristiano con amor fraternal a los hermanos, que recibía a los hermanos, que hospedaba a los hermanos y les daban un buen testimonio y salían a comentar afuera ese testimonio. Pero no podemos dejar de decir que también, como dije, florece el testimonio de Onésimo, cuya vida fue transformada por la gracia, que esa gracia llega a tornar a este hombre útil para Dios y útil para el gran apóstol. No sabemos cuál fue la razón por la que huyó. Algunos han dicho que le habría robado a su amo. Esos años había esclavos. Los mismos cristianos que tenían plata tenían esclavos a su servicio. Y el trato que se daba a los esclavos era muy triste, muy lamentable. Ahora, este hombre parece que huyó de su amo,
y ya su amo era creyente. Y huyó lejos a Roma. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué es lo que motivó el encuentro de este esclavo prófugo que se encontró en la prisión, en la cárcel, con el apóstol Pablo? Pablo estaba preso por Jesucristo, por predicar el Evangelio. De eso no tenemos la mínima duda. Pero cayó preso Filemón por mostrar que no llevaba calzados y era esclavo. ¿Cuál fue la razón? No sabemos. Pero fue en la cárcel que él engendró espiritualmente a su hijo, al que él le llama mi hijo Onésimo, que engendré en mis prisiones. Y este hombre llegó a tener un hermoso testimonio. Era útil, transformado. A su amo servía por obligación, pero ahora creyente, a su hermano en Cristo Pablo, prisionero de Jesucristo, le sirve por amor, le es útil por amor. La gracia ha cambiado a este hombre. Ahora no solo es útil para el prisionero de Jesucristo, va a convertirse útil para su antiguo amo. Ahora ya, más que amo, es un hermano amado en el Señor. Finalmente, la carta revela el fino espíritu. Escuche bien, cuántas veces escribimos una carta fuera de lugar, usando términos que hieren y que lastiman en vez de curar las heridas. Pero aquí en esta carta se revela el fino espíritu, el tacto y delicadeza de Pablo, quien tenía derechos como apóstol, pero no esgrime esos derechos cuando le escribe a Filemón. Más bien ruega, intercede y aún se ofrece a pagar lo que debía Onésimo a su antiguo amo. Toda la carta, desde el principio hasta el fin, está impregnada del amor divino derramado en el corazón y el fruto del Espíritu en vidas consagradas al servicio del Señor y de los suyos. He pensado muchas veces qué momento, dónde fue exactamente la conversión de este hombre. Porque Pablo dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Su hogar estaba en Colosas, ya hemos dicho, de acuerdo al capítulo 4, versículo 9, donde vivía su amo. Allí llevó esta carta. ¿Qué le parece? El prófugo, esclavo, que tal vez dañó económicamente o de alguna manera a su amo, ahora vuelve humilde, pero vuelve con una carta que pondera su nueva vida en Cristo. Allí llega con la epístola, con la carta. En esa carta se revela, por las palabras de Pablo, como un hombre de confianza, al merecer que el apóstol le confíe llevar su correspondencia. Todo creyente, hermano mío, hermana mía, todo hijo de Dios, toda hija de Dios, debe con su buena conducta ganar para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Si te has convertido a Cristo, tiene que haber un cambio de vida, porque la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Deja que el mundo vea que tus frutos son distintos. Deja que aquellos que desconfiaban de ti ahora te tengan confianza y puedas ser certificado por un hombre, por una mujer de confianza. Sin duda, digo yo que
Onésimo habría escuchado la doctrina de Cristo en el hogar de su amo, de Filemón, cuando vivía en Colosas. Y aunque la nueva fe no había tenido cabida aún en su corazón, la semilla estaba sembrada y no se había perdido del todo. Esto me hace pensar, hermano, a través de los años hemos visitado aldeas, comunidades, hemos predicado en el lugar donde había más gente, más gentío, en las plazuelitas. Hemos predicado y sembrado la palabra a través de folletos y no hemos podido cosechar frutos. Pero con el correr de los años he encontrado a alguien que me dice, ¿se acuerda de mí? No, le digo, no me acuerdo. Ah, dice, usted predicó una vez y me dio un folleto. Eso no me dejó en paz. Mire, han pasado 10 años y me entregué a Cristo. Ah, qué gozo para mí saber que la siembra no fue inútil, que la semilla que se sembró no se perdió del todo. Los ojos de Dios estaban como los del padre del hijo pródigo sobre este hombre esclavo prófugo que había escuchado la palabra de Dios en la casa de su amo Filemón en Colosas. Sobre el prófugo estaban los ojos de Dios, guiándole a misericordia. Dios así arregló un encuentro providencial con el apóstol allí en la cárcel. Oyó de él el evangelio y se entregó a Cristo. El amor divino nos persigue y nos alcanza a pesar de nosotros mismos. Nosotros somos el estorbo para que Dios haga su obra y derrame su amor en nuestro corazón. Tanto si eres incrédulo, eres el que debe saber que el amor divino te persigue y te quiere alcanzar para perdonarte. Y si eres cristiano, hermano y hermana, permítele al Señor vaciar, derramar su amor en tu corazón para que siga el proceso de cambio, de testimonio bueno para la gloria de su nombre. La conversión de Onésimo nos deja ver el cumplimiento de la palabra. La palabra dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y espero que este audio que vas a escuchar sea así, que la palabra de Dios no vuelva vacía, haga un impacto en tu vida, te quebrante para que te arrepientas. Y si eres cristiana, cristiano de corazón, te quebrante para permitirle al Señor seguir haciendo su obra en tu vida. Continuaremos con Onésimo, un esclavo prófugo.